según cifras oficiales, 1.114 nuevos contagios, sin tomar en cuenta los subregistros, y 15 víctimas mortales. Sobre el telón de fondo de la crisis, tema que vamos a tocar el día de hoy, el dólar ya roza el oficial, los 3 millones de bolívares, el paralelo está por encima de este monto. Y a esto hay que sumar la falta de combustible. También veíamos imágenes angustiantes de la gente en el estado Táchira, como ocurre en otras entidades del país, haciendo su cola para abastecerse de combustible. Pasa con la gasolina, pero pasa también con el gasoil, con el impacto que esto tiene para el sector productivo en nuestro país. En el ámbito político, de esto seguiremos hablando en los próximos días. Veamos una entrevista que ofreció Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, en el portal Efecto Cocuyo, hablando de esta nueva negociación, y da la impresión que se llegue allí, a la luz de lo que escuchamos en esta conversación, bueno, por la presión en principio de la comunidad internacional y por la profundidad de la crisis que hay en Venezuela. Habrá que ver en qué termina este nuevo intento. Aparentemente esta semana o en los próximos días habría anuncios sobre los delegados que van a participar, y suponemos que los términos de esta negociación, de momento el secretario general de la OEA expresaba su respaldo inicialmente a la propuesta de acuerdo nacional, o un acuerdo de salvación nacional para nuestro país. Lamentable la declaración, no sé si voluntaria o sin querer, del rector del Consejo Nacional Electoral, y esto lo decimos a título personal, Enrique Márquez, que afirma que esperan garantizar un proceso medianamente transparente en Venezuela, lo cual muchos interpretaron como medianamente opaco también. Quizás no es lo que quiso decir, pero es lo que finalmente aseguró. Nos acompaña y vamos a iniciar conversación, nuestro programa, con nuestro primer invitado, Armando Chacín, es presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, y gracias por seguir abriendo estos espacios para la discusión de lo que pasa en Venezuela. En principio, antes de iniciar conversación, le traslado mi solidaridad. Leíamos en redes sociales antes de hacer la entrevista por el lamentable fallecimiento de la señora doña Nirva Chourio de Chacín, Muchas gracias. de su madre. Nuestro pesar, nuestras condolencias por el fallecimiento de su madre, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias. De todas maneras, yo creo que el llamado responsable es a cuidarnos, a seguir tratando de buscar y seguir impulsando, buscar acuerdos para que el pueblo venezolano pueda recibir la vacuna. Esta enfermedad es mortal y de alguna forma tenemos que tener un grado de conciencia, porque creo que está fuera de control. Justo quería preguntarle, porque en sus redes sociales, y me corregirá si me equivoco, porque es el Twitter que encontramos, la dirección en Twitter que encontramos en internet, Armando Chacín 2. Usted expresaba una opinión durísima, efectivamente, hace un par de días sobre el tema de la vacunación. Decía, me preguntan qué tanto es el daño de Venezuela. Es tan grande que no nos ponemos de acuerdo en la pandemia para que nos traigan, te expresaba una expresión que no va a repetir, la vacuna, y que la pandemia no barra con la gente del país más rico de Latinoamérica. Yo quisiera iniciar conversación a partir de allí, porque efectivamente, si no se resuelve o no se acometen medidas para hacer frente a la pandemia, será muy difícil pensar en una recuperación económica o incluso del sector productivo que usted representa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo creo que totalmente nos deben las autoridades del país. No es que nos estén haciendo un favor, nos deben las autoridades del país. Nos deben los líderes nacionales ponerse de acuerdo rápidamente, porque el país básicamente va a desaparecer en manos de la pandemia. Aquí quien tenga esa enfermedad, esa vil enfermedad, pues corre entre dos aguas, entre poder ver a ver si consigue vender la nevera para ver si puede ponerle la vacuna, si puede ponerle algunos remedios al familiar enfermo, o ver a ver qué puertas puede tocar, que casi todas pues están cerradas y negadas para poder conseguir lo que se necesita en una enfermedad, que se necesita tener mucho aguante, mucho poder adquisitivo para poder tener los medicamentos medianamente necesarios, ¿no? Y no se salga de control. Ojalá que a todos les diera muy suave, ojalá que a todos con el protocolo primario pudiera hacerlo, porque aquí hay mucha gente bebiendo hierbitas y rogando a Dios para poder salir de esa enfermedad.
y la obligación básicamente que tiene el ciudadano de salir a la calle, porque su poder adquisitivo está mermado y tiene que salir a buscar todos los días algo que traer al hogar, y estamos hablando de más del 80% de los ciudadanos. Yo creo que es grave que hoy no nos podamos poner de acuerdo y que politicemos el tema de una enfermedad que hoy en día creo que en los sectores rurales ahora sí se volvió una pandemia, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que todos se pongan de acuerdo y traigan esa vacuna. Y digo yo, el país más rico del mundo, porque Venezuela sigue teniendo recursos muy mal llevados, muy mal manejados, pero sigue teniendo todos los recursos que necesitamos para vivir dignamente. Nosotros solamente somos 26, 27 millones de personas, y yo creo que aquí para poder vivir dignamente solamente hace falta un esfuerzo y cambiar el esquema que venimos trayendo, que nos viene cada día golpeando más y dando menos dignidad en el día a día de cada uno de los ciudadanos. Ahora, decía Luis Prado, vicepresidente de FEDENAGA, hace unos días, un par de semanas, que el sector que ustedes representan se paralizaría de persistir la escasez de diésel. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Hay una parálisis técnica significativamente en todo el país. Nuevamente vuelve a salir un mercado negro de ahora del diésel. Pareciera que todo lo que hubiera en el país y se necesitara para producir alimentos hoy fuera como una taquilla de solucionar problemas en alcabalas, en dispositivos de seguridad, y no es una herramienta para producir alimentos, ¿no? Entonces, hoy vemos con muchísima preocupación cómo el diésel sale de las estaciones de servicio, pasa a los mercados negros, en vez de ser entregado como era entregado por los picos industriales a las empresas agrícolas y pecuarias, con el cupo que fue asignado por el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas tiene en su haber el histórico de cada uno de los productores, en vista de que nosotros tenemos, por supuesto, como te acabo de decir, un cupo asignado de acuerdo a las maquinarias que tenemos y a nuestros equipos que tenemos que funcionan con diésel. Sin eso no podemos labrar tierra, sin eso no podemos hacer alimentos para los animales y para las personas. Sin el diésel no podemos prender generadores de energía en un país rural que a veces pasa días sin energía para poder mantener por lo menos alimentos inocuos como la leche, que es enfriada para poder ser llevada a la industria. Sin sin diésel no podemos nosotros retirar de la empresa, de las unidades de producción hacia las industrias. Sin diésel no se puede transformar la materia prima en la industria. Sin diésel no se puede llevar, o sin gasoil no se puede llevar hacia los centros de consumo. O sea, es una parálisis técnica que poco a poco va a hacer un daño, y quizás irreversible, por lo menos porque estamos en temporada de lluvia y nosotros podremos hacer mucho, pero no podemos fabricar las temporadas, y que quizás el próximo año podamos nuevamente empezar a recuperar si el Estado nos dota de lo que nosotros necesitamos, que por supuesto es el gasoil. O sea, es algo que de alguna manera es entendible, pero las autoridades no nos han acompañado, a pesar de que estamos en el decreto de emergencia, no nos han acompañado, no nos han dado respuesta, y vemos cómo es casi inviable poder comprar un litro de diésel en los mercados negros para poder prender una maquinaria, cuando tenemos, por supuesto, la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica. Y yo quiero allí hacer un paréntesis. O sea, podemos buscar en toda Latinoamérica precios y los comparamos con Venezuela, están prácticamente por la mitad, porque bueno, el poder adquisitivo de alguna forma hace mella en poder nosotros cubrir nuestras estructuras de costo. Entonces, se nos ha alzado la gasolina a precios hasta de $3, precios más altos que los internacionales. Se nos ha alzado el diésel a precios muchísimo más altos que los precios internacionales. Nuestras estructuras de costo sobresalen con las de cualquier país que pueda producir. Nuestros costos no aguantan, estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos, pero básicamente con nuestro rebaño que cada día se merma más para poder cumplir nuestros compromisos, honrar a nuestros trabajadores, y por supuesto poder comprar nuestros insumos hasta donde podamos. Yo creo que hay
un llamado, pues, básicamente, que se debe de hacer desde el Ejecutivo Nacional para que nosotros podamos retomar el tema más importante que quizás podamos hacer nosotros este año, que después de la salud es la alimentación, o viceversa, y ahí están juntos. Ahora, le pregunto a Armando Chacín, cuando usted dice estamos pagando para obtener diésel en el mercado negro, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cuesta ahora mismo llenar un tanque de diésel en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Estamos hablando de que el diésel básicamente en Venezuela estaba a precios de 0.16, que nosotros entendemos que es un precio que no es el ideal, y hoy en día podemos estar pagando diésel de acuerdo al Estado, ¿no? Podemos estar pagando diésel sobre $1, ¿no? De 0.16 a $1, básicamente son como 7 veces más, ¿no? Y de acuerdo, como te dije al Estado, los precios son o difieren, ¿no? Al Estado o al municipio, ¿no? Nos preocupa porque, bueno, estamos parados sobre un mar prácticamente de petróleo. Teníamos refinerías básicamente para poder no solamente saciar nuestras necesidades, nosotros éramos un país exportador de petróleo y de diésel, y también inclusive de gasolina y de gas, y básicamente no tenemos cómo sostener nuestro aparato productivo, que creo que es lo más importante y lo que más cuidan los países en el mundo. A pesar de que Venezuela tiene la capacidad de poder producir los alimentos que necesita y poder tener alimentos para exportar, tenemos 35 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos. Tenemos agua y sol todo el año abundante, y tenemos la capacidad de poderlo hacer, como lo hicimos en otrora. No hay la visión de poder reconstruir el sector agrícola y pecuario, que de alguna forma impulsaría los sectores rurales, y que eso por sí solo impulsaría las economías de los centros poblados de las ciudades, ¿no? Se ve básicamente, o se vio la ganadería y se vio la agricultura básicamente no como un elemento para poder sobrevivir y subsistir en un espacio como el territorio venezolano, sino se vio como enemigos, ¿no? Y se empezó a atacar sin ninguna necesidad, porque nosotros no llegábamos ni siquiera a 9 millones de hectáreas produciendo alimentos. Todavía sobraba de 35, tú le restas 9 y sobraba tierra, no para los que quisieran en Venezuela solamente producir, sino para los que quisieran invertir en nuestro país. Eso es prácticamente inviable. Hay una palabra que se eliminó básicamente en Venezuela que se llama confianza. No tenemos confianza ni siquiera con los aliados que hoy están en el gobierno nacional, no quieren invertir dentro del territorio, y que de alguna forma los únicos que estamos sosteniendo la producción de carne, la producción de leche y la producción agrícola en Venezuela somos los que nos quedamos en el país, apostamos a seguir trabajando, y bueno, y con uñas y dientes de alguna forma hemos sostenido los productos en el mercado. Difícilmente, y yo cuando me dijeron que venían unos asiáticos a Venezuela a producir alimentos, yo me causó un poco de risa, ¿no? Porque yo quiero ver a un inversionista haciendo colas de 5 o 10 días para poder tener un poco de gasolina, porque ni siquiera es un tanque lleno, un poco de gasolina en un tanque, o un poco de diésel para sus maquinarias agrícolas, y yo dificulto que al menos que vengan con sus estaciones de servicio y que sean zonificadas solamente para ellos, puedan venir aquí a invertir y a producir alimentos. Así que por supuesto que el tema no es nada claro. No hay ningún productor agropecuario de otros países que bajo estas condiciones pueda producir alimentos, y estamos llamados, bueno, a tratar de reconstruir, porque es inviable poder vivir en un territorio que no produce alimentos y que tampoco tiene para poderlo comprar en otras latitudes. Armando Chacín, tenemos que hacer una breve pausa para policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Cuando usted dice estamos prácticamente en paro técnico, ¿a qué se refiere? Es decir, a escasez de carne y leche, por ejemplo. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, porque hay que decir que ya nosotros arrastrábamos una situación francamente complicada en Venezuela y llegó la pandemia de coronavirus. Y bueno, y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo con el impacto social que tiene. Nos acompaña Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Yo le dejaba una inquietud porque, bueno, a la luz de lo que él comentaba en el corte anterior, decía, bueno, prácticamente estamos en paro técnico producto de la escasez de gasoil, de diésel. Y yo le preguntaba si esto en la práctica se traduce en escasez o se va a traducir en escasez de carne y leche en el corto, en el mediano plazo. Le pediría un comentario. Y lo saco a colación porque, bueno, la canasta alimentaria familiar en abril cerró en más de $300 mensuales. El tipo de cambio, como decíamos al inicio, roza los 3 millones, el paralelo ya superó este valor. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, lo más importante es entender que si no tenemos maquinaria, pues no podemos hacer en la parte agrícola los alimentos que se necesitan, el maíz para la arepa, el poder de alguna forma tener acceso al arroz, y yo creo que eso es lo más importante y lo más conveniente. Pero en el caso de la ganadería, los alimentos que necesitan nuestros animales para poder seguir produciendo leche, que creo que va a ser la que va a ser un poco más trastocada, en vista de que es inviable pues seguir produciendo alimentos para las vacas que demandan alta energía y alta proteína, y que nosotros de alguna forma, bueno, en muchas partes tenemos que hacerlo para poder mantener en filo, para poder mantener a nuestro ganado confortable y produciendo altas cantidades de leche ese animal. A pesar de que Venezuela no produce la leche que se necesita, nosotros necesitamos alrededor de 10 millones de litros de leche al día, producimos alrededor entre 3 millones y medio y 4 millones de litros de leche diario, de acuerdo a la temporada, porque bueno, eso tiene que ver con la temporada de lluvias y por supuesto aumenta un poco más por la oferta de pasto, pero necesitamos hacer algunas actividades cultivas, se necesita regar o se necesita achicar de acuerdo sea el caso que se tenga, y yo creo que de alguna manera pues eso produce una parálisis y va a producir una baja en la producción de alimentos. En cuanto a la leche, en cuanto a la carne, se sostendrá, a pesar de que tampoco estamos en los niveles. Nosotros éramos un país que estábamos acostumbrados a tener un poder de consumo para poder consumir alrededor de 60-65 kilos de carne de las 4 especies que nosotros manejamos culturalmente en el país para el consumo, y que hoy datos inclusive de instituciones internacionales que tienen que ver con la alimentación como la FAO hablan sobre 8 kilos de carne, y que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de mantener nuestra cantidad de ganado, nuestro rebaño, lo más ajustado. Recordemos que para tener una alimentación asegurada en el país, Venezuela debiera de tener una cabeza de animal por persona. Hoy estamos alrededor de 9 millones de cabezas, y yo creo que eso tiene que ver mucho también con el tema del poder adquisitivo, en donde tú consigues carne, todavía en las carnicerías consigues quizás leche en los anaqueles
a pesar de que no se produce todo lo que estamos hablando de que se produce más o menos el 40% de la carne y el 35% de la leche que se necesita en el país. Tú todavía consigues carne y consigues leche porque no hay poder adquisitivo. Con esto te quiero decir que si mañana Dios mediante se recuperara el poder adquisitivo del ciudadano venezolano para poder tener acceso a la canasta alimenticia, no hay carne ni leche, por supuesto, para todos, y en este momento tenemos que ver más bien dónde colocar, por no poder tener acceso el consumidor a todos los alimentos que requieren para mantenerse. Eso tenemos que optar por ver a ver dónde se puede colocar carne y dónde se puede colocar leche por la situación económica del país. Yo creo que eso es bastante grave y nosotros hacemos votos porque se dignifique pues los sueldos y los salarios y que se busque de alguna forma mantener y sostener una política acorde para que el país pueda de alguna forma avanzar. Tenemos un gran problema que es la pandemia, pero que hay países que por supuesto la han podido pasar y soportar muchísimo mejor que Venezuela, y que de alguna manera pues nosotros hacemos votos porque se rectifique en ese tema para tratar de alguna forma de sostener lo poco que queda en el país productivo y tratar por supuesto también de mantener la comida para que la gente pueda sobrevivir en el territorio. ¿Qué porcentaje del mercado de carne y leche están cubriendo ustedes con producción nacional, señor Chacín? De carne, no hay carne que pueda venir de otra latitud. Te recuerdo ahí, la carne de Venezuela es la más económica, o sea, no va a venir nadie a traer carne a $2 que está en nuestro vecino país Colombia hacia Venezuela, en pie, contra $1 o 95 centavos, que es más o menos el promedio en pie que se vende en Venezuela. O sea, es totalmente va en contra de la ley económica. Nadie va a venir, al menos que sea altruista, a traer carne para perder $1 de la carne en pie. En lácteos estamos más o menos al mismo nivel. Inviable, al menos que haya una superproducción en algún país que pueda de alguna forma subsidiar para poder mantener como un equilibrio en los precios, como normalmente se hace en cada uno de los países, y vemos algunos productos en Venezuela que llegan y bueno, vienen ya subsidiados para que de alguna forma puedan competir con los productos de nosotros, muchos de ellos inclusive sin pagar arancel, y también vemos sustitutos o subproductos, o sea, a veces vemos un cartón, como decimos nosotros normalmente, o vemos 1 litro de leche, pero cuando leemos la etiqueta es básicamente un subproducto del suero, no es un producto que tenga todos los requerimientos. Entonces tenemos que estar viendo lo que llega a Venezuela, prácticamente por eso, porque bueno, es inviable poder traer alimentos, al menos que sean subsidiados por un gobierno, subsidiados por el gobierno venezolano, que puedan competir contra los alimentos venezolanos que tienen muy buena calidad y que al mismo tiempo no tienen competencia con los productos que vienen de otra latitud, pero que en precio, por supuesto, nosotros sabemos y entendemos que nuestra crisis económica no los hace sostener allí. Finalmente, señor Chacín, ¿qué impacto ha tenido para ustedes la devaluación de nuestra moneda? Es decir, el incremento permanente del tipo de cambio, sobre todo en los últimos días. Lo escuchamos. Yo creo que lo más importante de entender en ese tema es que nosotros no tenemos una política clara en cuanto al tema monetario o al tema de la moneda venezolana, ¿no? Básicamente hay municipios fronterizos que es inexistente, ya ni siquiera la banca la usan, al menos que haya algún artifugio que pueda hacer para las personas que puedan cambiar y de alguna manera puedan obtener un beneficio por eso. Si no, de alguna manera, bueno, no hay la posibilidad de hacerlo. O sea, ir a buscar la moneda a la gente que gana $3 o $4 mensuales, y la van y la colocan y compran en efectivo y pueden tener un poco mejor el precio en cuanto a los productos. Pero hay municipios que básicamente la moneda venezolana dejó de existir, se paga en pesos o se paga en dólares. Básicamente desde la frontera hacia el centro del país ha corrido una política monetaria que han hecho los ciudadanos. O sea, es esa fuerza y esa necesidad de tener una moneda de alguna forma que te permita tener una capacidad de ahorro. No es lo mismo tener 3 o $10 en bolívares que de la noche a la mañana se pueden volver polvo. Vimos como el dólar ya
no nos asombra, llega a 3.000 y no nos sigue asombrando. Entonces la gente se ha ido cubriendo con una moneda dura extranjera y que no ha sido facilitada por la banca, no ha sido facilitada por el Estado, sino que bueno, ha corrido desde las fronteras hacia el centro del país, y que de alguna manera, bueno, yo creo que eso es incorrecto y que debe de dejarse de mirar a un lado o al otro y tomar las riendas de una verdadera política monetaria y financiera, que es el otro tema, porque los bancos básicamente son incipientes, y hoy por hoy los podemos cerrar si queremos 6 meses, que nadie puede estar reclamando que ahora los bancos, en más de un año que tenemos los bancos cerrados en Venezuela, por lo menos en la parte rural. Quizás en las ciudades sea otra realidad, pero en la parte rural aquí los bancos no abren, y a veces abren, a veces no abren. O sea, es algo totalmente informal, y yo creo que a eso hay que ponerle muchísima atención. Armando Chacín, gracias una vez más por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, ofreciendo su análisis y además información valiosa sobre el tema que estamos desarrollando la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis. Y algunos analistas hablan de un precio del dólar al cierre de este año 6 veces superior a lo que tenemos hoy. Nos sacamos a colación, de esto vamos a hablar al regreso con nuestro siguiente invitado, porque la canasta alimentaria, solo alimentos, en abril cerró en $321,34 según el Sendas. Muy poca gente tiene más de 800 millones de bolívares, que eso es lo que significa hoy día la canasta alimentaria para, bueno, dar de comer a su familia. Al regreso de la pausa hablamos ampliamente acerca de este tema. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con nuestra economía. Pasa por el tipo de cambio, la permanente devaluación de nuestra moneda. Víctor Salmerón nos acompaña, él es periodista especializado en la fuente económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y La economía del caos, escribe en varios portales. Víctor, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Pues habrá mucho interés de hablar contigo acerca de este tema. Adelantábamos algo acerca de tu último artículo en el corte anterior en Runrunes. Tú mencionas algunos analistas y cálculos sobre el tipo de cambio a finales de este año, a la luz de lo que ha ocurrido en este 2000, en lo que va de 2021. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, sí, el artículo que mencionas es un artículo analizando sobre lo que ha ocurrido con el dólar y las proyecciones de hacia dónde podría llegar, hasta cuánto podría llegar el tipo de cambio oficial en lo que resta del año, ¿no? En ese artículo básicamente se menciona las proyecciones de los panelistas de Focus Economics, que es una firma que agrupa distintas proyecciones como de Oxford Economics, Bank Trust, Julius Baer. En promedio, el promedio de todas esas proyecciones
indican que se espera que el tipo de cambio oficial cierre este año en torno a 16.900.000 bolívares por dólar. O sea que se espera que en el segundo semestre haya un aumento bien importante en la cotización del dólar. De hecho, hay firmas como Ecoanalítica que hablan de un, digamos, un monto superior. Y yo te pediría un comentario, Víctor, porque lo hablábamos con el presidente de Fedenaga. En las tales circunstancias es difícil pensar en una reactivación de la economía o incluso del consumo. Estamos a 18 de mayo y el régimen de Nicolás Maduro decretó incremento de salario mínimo a partir del 1 de mayo de 7 millones de bolívares. En las actuales circunstancias, ¿qué se puede comprar con eso? Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Sí, bueno, lo primero que mencionaba, sí, hay firmas que están por encima de este promedio. Una de ellas es Ecoanalítica, que proyecta un tipo de cambio de cierre de 18 millones de bolívares por dólar, ¿no? En cuanto obviamente, hay un punto relevante con el tema del salario, y quisiera ligar esto con otro dato, que es un estudio reciente de Data Analysis, donde dice que ciertamente que solo 21.8% de los venezolanos afirma que ellos o algún miembro de su familia recibe algún tipo de compensación laboral en moneda extranjera. Luego hay un 27.4% que tiene algún tipo de compensación laboral atado al dólar. Es, por ejemplo, que se le dice a la persona que tiene un bono de $20 de acuerdo al dólar, al tipo de cambio oficial, y bueno, si el tipo de cambio oficial aumenta, pues esa persona recibe más bolívares. Es un bono en bolívares, pero atado al tipo de cambio oficial, ¿no? En el tema del salario, yo siempre termino comentando que el tema del salario mínimo ha sido barrido ciertamente por las circunstancias. Allí yo diría que hay un estudio también reciente de ANOVA, una firma que dirige un economista venezolano llamado Omar Zambrano, que es uno de los economistas más solventes que tenemos, y ese trabajo de ANOVA indica que ciertamente hay una gran desigualdad en el tema del salario, ¿no? Mientras tenemos un salario en el sector privado que en promedio está alrededor de los $70 mensuales, el salario en el sector público podría estar muy cercano a ese salario mínimo que tú mencionas, pero habría que sumar allí entonces bonos, entrega de cestas de comida, e incluso hay algunas dependencias del sector oficial donde al personal que se quiere retener se le están dando alguna especie de euros en efectivo. Pero lo que ciertamente es que el salario está en ruinas, ¿no? Tomemos el punto más alto, ese salario promedio de $70 en el sector privado, pues esa es una cifra enana. Para que tengamos una idea, el salario promedio mensual en Lima es de $420 en Perú, estamos hablando de $70 en Venezuela. Y ese salario de $420 en Perú permite comprar 200 kilos de pollo. Un trabajador venezolano que recibe el salario promedio en el sector privado no puede comprar más que 29 kilos de pollo. Entonces, ciertamente los venezolanos son de los peores pagados, yo diría que del mundo. En el continente están obviamente muy, muy por debajo del promedio. De hecho, ese estudio de ANOVA indica que los gerentes venezolanos reciben una remuneración promedio alrededor de $206 mensuales. Para que tengamos una idea, pues en países como Argentina ese salario está por encima de los $3.000, y en Uruguay y Chile pues llega a superar los $6.000. Entonces ciertamente el salario está en ruinas básicamente, y las perspectivas no es que venga un aumento lamentablemente muy, muy importante. Puede haber algunos movimientos en algunos sectores, pero lo que se puede esperar es una recuperación bastante lenta del salario. Allí nuevamente podríamos usar Ecoanalítica, pues ellos esperan que en el año que viene ese salario promedio aumente hasta unos $90,
con lo cual pues ciertamente el salario seguirá siendo muy precario. Víctor, tú mencionas con la opinión y el análisis de Leonardo Muniac, economista, que esta situación responde, entre otras cosas, a la liquidez monetaria, es decir, la cantidad de dinero que ha inyectado el régimen de Nicolás Maduro a nuestra economía. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, bueno, a veces estas cosas voy a tratar de explicarlo, porque estos temas son un poco complicados, porque muchas veces la gente dice, es que se habla que hay mucho dinero, pero en realidad yo no consigo efectivo, etcétera, y es normal, la gente lleva los temas económicos a su vida diaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, esto es un rompecabezas. La primera pieza es un gobierno que está quebrado, que está en bancarrota, que no tiene cómo cubrir sus gastos. Creo que todos vemos, pues, la precaria situación de las universidades, de los hospitales, de las autopistas. Es un Estado que ha quebrado y que prácticamente ha dejado de cumplir sus funciones como ente, las funciones que cumplía con el país. La situación precaria de los pensionados, por ejemplo. Pero ese Estado, entonces, para cubrir sus gastos, aún precariamente, pues tiene que crear dinero. Y es un dinero que crea muchas veces de manera electrónica, por eso es que puede haber escasez de efectivo, pero el gobierno está creando dinero y le está depositando a la gente unos bonos, está pagando a la empresa por algunos servicios. Ese dinero entra en la economía y buena parte de él se va a presionar el tipo de cambio, se va a comprar dólares. Entonces, esa inyección de dinero que se motiva porque tenemos un gobierno quebrado, pues es la causa del impulso que recibe eventualmente el dólar y también de la constante inflación, del aumento de precios, porque hay entonces un desbalance entre oferta y demanda en la economía. Algo que para que tengamos una idea de cómo ha crecido la liquidez, es que ya tenemos en Venezuela, pues el total de dinero en la economía llegó a $1 billardo. O sea, para que tengamos una idea, $1 billardo es un 1 con 15 ceros a la derecha y equivale a 1.000 billones de bolívares. Prácticamente nunca se había llegado allí, y cuando se llegó fue cercano a cuando fue necesaria una reconversión monetaria, que fue quitar ceros, porque la cantidad de ceros se hace inmanejable para las máquinas y para los procesos y para los sistemas de las empresas y de la banca. Víctor, tengo que preguntarte, y te pido una opinión evidentemente subjetiva. Esto que está ocurriendo hoy día con el tipo de cambio, con la liquidez, ¿es una decisión política, en tu opinión, o es producto de la inercia de este proyecto ideológico que promueve el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Yo diría que no hay una inercia. De hecho, en todo este rompecabezas y es y viene a ser lo más preocupante, en realidad el dólar podría estar muchísimo más alto, porque el gobierno ha tomado medidas para tratar de frenarlo. Es verdad que con una mano está inyectando esta cantidad de dinero, estos bonos que la gente recibe, compra en algún comercio, ese comercio compra dólares, eso presiona el tipo de cambio. Pero con la otra mano hay un detalle a veces que mucha gente no depara, que es que no hay crédito. El gobierno, a través del Banco Central, ha acabado con el crédito en la economía. Quien tenga ahorita una tarjeta de crédito en el bolsillo probablemente sabrá que no le alcanza para nada. Las empresas no consiguen crédito, no hay financiamiento, y eso es porque el Banco Central ha asfixiado el crédito para evitar que haya préstamos que aumenten la cantidad de gente comprando dólares a través del crédito bancario. Esa es la idea. Entonces, el dólar está allí, pero podría estar mucho más alto si no se estuviese asfixiando el crédito. Entonces, al final se paga con una gran recesión, con empresas sin financiamiento, con personas con tarjetas de crédito que no les sirven para nada. Ese es el precio que paga la sociedad por tratar de contener el dólar en donde está en este momento. Víctor Salmerón, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en la fuente económica, bueno, expresando opinión, análisis y ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, una economía prácticamente dolarizada, al menos desde el punto de vista de las transacciones.
y bueno, lo que algunos analistas proyectan para finales de este año, 5 o 6 veces superior al tipo de cambio que tenemos hoy, que según el Banco Central está o roza los 3 millones de bolívares, según el paralelo está incluso por encima de ese valor. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate en esta parte del programa el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Conversábamos con Víctor Salmerón sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, y a esto hay que agregar la inflación en nuestro país, el índice de precios al consumidor. Ayer, sorpresivamente, y según he leído en algunos portales, el Banco Central de Venezuela publicaba la inflación del mes de abril de 2021. Se ubicó, según el ente emisor, en 24,6%. Yo le pediría un comentario porque el incremento a salario mínimo a partir del 1 de mayo, según el régimen de Nicolás Maduro, lo llevó a 7 millones de bolívares. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, lo primero es que una vez más se publican las cifras de inflación sin publicar ni cuentas nacionales, ni balanza de pago, ni la posición internacional de inversión, ni un índice que publicaba el Banco Central hasta 2013, que era el índice de remuneraciones a los trabajadores, que estaba justamente desagregado entre el sector público y el sector privado, y que permitía ver dos clasificaciones, una que tenía que ver con la posición que tenía la persona, el trabajador, dentro de la organización en la que estuviera. Es decir, eso uno podía ver si era de los supervisores o era de los supervisados dentro de la empresa. Y permitía tener una idea de cómo los cambios en los precios afectaban de un modo desigual a los trabajadores, dependiendo de si estaban en el sector público o en el privado, y si eran de los supervisores o de los supervisados. Esa información era muy útil, o sea, para poder tener esta conversación que tú me planteas, porque no todos los trabajadores reciben salario mínimo. Y porque en algún momento, durante el tiempo de Chávez, en el que se publicó esto hasta el año 2013, desde el 97 hasta el 2013, uno podía ver cómo los cambios en los salarios mínimos podían tener un efecto desigual en las remuneraciones, en las escalas salariales, de alguna manera, tanto del sector público como del privado. Por ejemplo, los aumentos del salario mínimo podían replicarse en las remuneraciones del sector público.
en el sentido de que durante los años del boom petrolero el sector público veía incrementar su poder de compra mientras el sector privado lo veía caer. Eso podía sonar paradójico en un principio, pero ocurría que los empleados del sector público tenían un salario relativamente más bajo que los del sector privado. Los del sector privado veían caer su poder de compra desde más arriba, ¿no? Los del sector público siempre estaban, como quien dice, ahorcados, ¿no? O sea, siempre estaban viendo que su salario aumentaba con el salario mínimo. En cambio, los del sector privado estaban en una condición relativamente mejor. Obviamente todos no estaban en la misma situación, pero se estaban empobreciendo. Cuando se decía en los tiempos de Chávez que la clase media era la que estaba de alguna manera bajo amenaza, que todavía existía una clase media, era porque se venía empobreciendo. Los que estaban en el sector público, los profesores, los maestros, los médicos, siempre estuvieron mal remunerados. Parecía que los aumentos del salario mínimo los favorecían. Esa información dejamos de tenerla desde el 2013. Y lo que sabemos que ha ocurrido es que el empobrecimiento en el sector privado continuó, las empresas desaparecieron en muchos casos, se informalizaron, se dieron migraciones de 5 millones de personas, ya hablan de 6 millones de personas, y el aumento en el salario mínimo dejó de ser incluso una preocupación de costos para las empresas sobrevivientes desde el año 2018, cuando se hizo el último aumento completamente desproporcionado del aumento del salario mínimo, que no duró nada. Así que bueno, llegamos hoy, tú me preguntas, y yo te digo, bueno, la única información que tenemos es lo que dicen los portales que publicó el Banco Central, que faltó todo lo demás. Sabemos que el empobrecimiento continuó, que las migraciones continuaron, que el salario mínimo, pues, 7 millones de bolívares en este momento no garantizan desayunar durante todo el mes. Y que bueno, esa medida de salario mínimo incluso dejó de ser relevante para uno preguntarse por las condiciones de subsistencia de la mayoría de los venezolanos, excepto de los pensionados que no tengan ayuda de sus familiares o de sus amigos. Ahora, profesor, lo cierto es que según la teoría seguimos en hiperinflación en Venezuela, a pesar de que el índice de precios se incrementó, según el Banco Central, solo 24,6% en abril. Correcto, lo digo porque la inflación de diciembre superó los 77%, según las mismas cifras del ente emisor. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, hay que esperar un año hasta que no se repita un incremento mensual de la inflación por encima del 50%, para decir que se superó la inflación. ¿Y por qué hace falta un año? Porque, tal como hemos visto, desde 2017 para acá, el proceso inflacionario no ha terminado, aunque uno pueda ver varios meses por debajo del 50%. Siempre, si el mecanismo está activo, si el mecanismo de financiamiento monetario del gasto está activo, nosotros no podemos esperar que la inflación simplemente se normalice sola. Y uno podría decir, bueno, pero si los problemas de importación continúan, los problemas para la producción continúan, para conseguir un trabajo bien remunerado continúan, y la emisión monetaria continúa, pues la hiperinflación se va a manifestar nuevamente en 1, 2 o 3 meses más. Por eso es que se toman un año para esperar. Ahora, profesor, al cierre le pregunto, porque ayer el profesor José Manuel Puente publicaba una tabla con el índice de precios en América Latina y da la impresión que Venezuela es el único país donde todavía se registra una inflación de 2 dígitos en este preciso instante. El más cercano es Argentina, y tuvo una inflación mensual, la última, de 4,10%. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Que también es el único país de América Latina, y no sé si del mundo, que no tiene un presupuesto conocido, en el que el Banco Central no publica la información completa. Recordemos que en el caso de Argentina, había, en los años de Kirchner,
Monetario Internacional porque las cifras que publicaba el Banco Central no eran aceptables para el Fondo Monetario, pero el banco lo publicaba. Es decir, publicaba unas cifras que eran discutidas. En Venezuela no se publica nada, únicamente la inflación y algunas variables monetarias, y a veces con el temor de que deje de publicarse. Entonces, allí tenemos la explicación de por qué en nuestro país también hay hiperinflación. Y a mí me preocupa un poco ver que ahora se discute sobre el nuevo CNE y se habla de unas elecciones para gobernadores, y que ninguno de los candidatos se pregunte por el situado constitucional, por ejemplo, que es el ingreso que deben recibir las gobernaciones para hacer cumplir sus compromisos. Y el situado constitucional, por el nombre que tiene, está en la Constitución, y para conocerlo hay que tener el presupuesto nacional, y ese presupuesto no puede ser financiado por el Banco Central, y bueno, ir a unas elecciones sin preguntar cómo se van a pagar los hospitales públicos, los colegios públicos, la seguridad pública, cómo se va a llegar a acuerdos para mejorar la infraestructura del Estado, de las ciudades. Es algo que a mí me resulta insólito en un país que, como tú bien dices, es el único país de América Latina que tiene hiperinflación. Profesor Ronald Balsa, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Bueno, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, que avanza, que no se detiene. Nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.